Mi nombre es Diego Alexander Valencia, soy el presidente de Penalweb, la Federación Nacional de Comercio Electrónico para Adultos a través del sistema Vodka. Mi nombre es Wilson Cardona Gómez, soy empresario, gestor social, cultural o por toda la línea del marketing. Soy administrador de Mambo Agency. Mambo Agency es una agencia de modelaje webcam. Llevamos más de un año en la industria, con capacidad de más de 100 modelos. Una instalación es una de las mejores de la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian, pues hago parte de acá del estudio de Mambo. Pues soy modelo más o menos hace 3, 4 años aproximadamente. Básicamente, hace 20 años funciona la industria webcam en Colombia. Empezó en lugares pequeños, empezó de manera muy poco profesional. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? La industria ha dado un vuelco bastante grande de la mano de la tecnología, de la mano de las nuevas relaciones que están ocurriendo y es una realidad del país como tal. La industria webcam empezó a crecer, en este momento podemos hablar cifras oficiales, somos más o menos 100.000 personas transmitiendo en tiempo real audio y video a través de la internet. ¿Qué ocurre con la industria webcam? La hemos tenido un poco satanizada y estamos enfrentando una cantidad de tabús. Creo que por eso es importante esta entrevista, para denotar un poco lo que es la industria. Incluso les cuento que cifras oficiales de Naciones Unidas nos catalogaron como una industria de relación interpersonal, ¿cierto? Saliéndonos del tema netamente sexual, que es un tema espinoso, es un tema complejo y es un tema sensible y como tal debe ser tratado. Entonces les cuento que la industria ha crecido exponencialmente. También que impulsó el crecimiento exponencial de la industria webcam, la pandemia, ¿cierto? Resulta que nos volvimos teletrabajo, muchas mujeres cabezas de hogar, muchos hombres que trabajan en sus casas, encontraron en la industria un lugar muy importante donde generar recursos para el sostenimiento de sus familias, el sostenimiento de sus hogares y para hacer relaciones a nivel de todo el mundo, que básicamente así funciona la industria como tal. A ver, mucha gente tiene muchos tabús sobre esta industria del modelaje web. Yo creo que acá, digamos, en Latinoamérica, bueno, a nivel mundial, hay un antes y un después. ¿Y en qué sentido? La pandemia. La pandemia marcó una gran diferencia. Muchos tenían el tabú de decir que esto es prostitución, que es vender el cuerpo, que vender muchas cosas, pues, que va en contra de la moral de algunos. Pero si una modelo webcam no sabe de sistemas, no sabe de atención al cliente, no sabe cosas básicas de psicología, de economía, no sabe cómo invertir su dinero, la cosa va mal para ellos. Entonces una modelo webcam tiene que estar capacitada en todas estas líneas, en lo más básico, porque los usuarios que ingresan son de otros países y en otros países no tienen como ese contacto del uno al otro como lo tenemos aquí en Latinoamérica. Entonces saber conocerlos. Muchos de los que ingresan a las plataformas no ingresan solo por lo sexual, sino por ser escuchados. Empezamos a conformarnos en el país, empezaron a conformarse asociaciones hace aproximadamente unos 6 u 8 años. Las asociaciones empezaron a gremiar los estudios, empezaron a generarles información, a generarles contenido, a generarles capacitaciones para su personal administrativo, su personal operativo y también a las personas que se dedican a la transmisión. Después de esto empezamos a conformar federaciones, ya somos varias a nivel país. Estas federaciones, que hacen todo el contacto gubernamental o toda la parte de formalización de la industria como tal. Y en este paso me quiero detener porque mucha gente habla de volver legal la industria y es un error que se tiene porque la industria webcam en Colombia es completamente legal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Buscando un marco legislativo y un marco regulatorio para que las industrias entren en estándares mínimos de funcionamiento. De hecho, estamos trabajando con todos los entes gubernamentales, Ministerio de Trabajo, alcaldías, gobernaciones, para el momento de la regulación. También les cuento que estamos adelantando varios proyectos de ley en Senado y Cámara para que haya un marco, como lo venía diciendo anteriormente, un marco regulatorio que nos ayude no tanto a impulsarlo, porque nuestro objetivo no es promover la industria webcam en el país, sino las empresas que están o quien se dedica al tema lo puedan hacer de una manera bastante estable, bastante profesional
y que se cumpla con el paradigma: vamos a trabajar en la industria webcam, vamos a tener buen ingreso de recursos y lo vamos a hacer de la mejor manera. Pues, ¿qué les comento de la industria webcam? De momento soy una persona pues que tiene un poco más de experiencia en esto, entonces digamos que eso de momento le cambia la vida a muchas personas. Por ejemplo, a mí en lo personal económicamente me dio una estabilidad, más o menos hace el tiempo que llevo en esto, pues digamos que vivo de esto, ¿sí me entiende? Soy una persona, digamos, muy disciplinada en el gimnasio, pues me gusta mucho cuidar el físico porque pues todos sabemos que de eso depende, digamos, ese trabajo, ¿sí? También más que todo la constancia, ¿sí? Lo físico influye es como un 70% físico y un 30% tener, digamos, mente para, digamos, manejar el público porque es diferentes personas de diferentes países. Entonces es un trabajo, digamos, muy complicado, sí, pues no es fácil. Muchas personas, digamos, lo ven muy fácil porque no, que es dinero fácil, que pues muchas personas dicen eso, pero en realidad nadie sabe pues lo que uno hace detrás de una cámara, porque pues muchas veces digamos que uno, la vida normal es una persona y ya cuando uno se mete, digamos, en el cuento que vamos a transmitir, es otra personalidad diferente a lo que pues uno es normalmente, entonces es algo muy complicado, porque pues todos sabemos que este trabajo también pues es complejo en el sentido de que, o sea, tenemos que hacer cosas muchas veces que pues personas que no les gusta, ¿sí? ¿Qué hacemos en la industria webcam? Interacciones personales, ¿cierto? Relaciones, que es una realidad del mundo entero, no solamente de Colombia. La virtualidad llegó para quedarse y dentro de ellas está la industria webcam. ¿A qué más nos enfrentamos nosotros día a día? A lo que la gente percibe en la calle, pero con respecto a eso, tengo que ser claro y decirlo: los medios de comunicación, cuando hablan de nosotros, siempre hablan de la parte negativa de la industria. Al igual que todas las industrias del país, se hace como se llamen, siempre tienen su parte positiva y su parte negativa. Pero nosotros en medios de comunicación siempre nos han referenciado por lo que ocurre, porque un estudio tuvo una mala práctica con una chica, porque un estudio no tuvo un buen pago con respecto a las personas que están ejerciendo. Entonces, con respecto a eso, nuestra visión hacia el exterior siempre ha sido un poco negativa. También con respecto a las instituciones, por una sentencia que hubo el año pasado en la Corte Constitucional, una demanda de una modelo que fue la sentencia T109, la Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Trabajo y exhortó a la DIAN a regular completamente la industria webcam. ¿Qué fue la sentencia? Una demanda de una modelo por una mala práctica de un estudio. Pero eso antes nos ha ayudado a impulsarnos, porque todas las instituciones, Ministerio de Trabajo, la DIAN, Ministerio de Comercio Exterior, se han interesado bastante en nosotros, incluso el tema bancario, porque nosotros tenemos que hablar como una realidad del país, que es una realidad que está moviendo el PIB a nivel nacional. ¿A qué me refiero con eso? Los recursos percibidos de esta actividad realmente mueven la economía local y mejoran la calidad de vida de las personas que se han dedicado a la industria webcam, hablando en el punto profesional. ¿Por qué me detengo en esto? Porque hay muchos estudios que han crecido, hay muchos estudios en las periferias de la ciudad, empresas que se dedican a la transmisión, pero no lo hacen desde la perspectiva profesional. Entonces las transmisiones de las chicas no son idóneas, entonces no podemos hablar que la industria webcam es millonaria como se dice, sino tenemos que empezar a diferenciar. Hay estudios y empresas a nivel profesional que se dedican a la profesionalización de la transmisión, y hay otros que lo hacen de manera muy empírica, y ahí podemos empezar a mirar otro tabú, que son las ganancias de la industria webcam como tal. Yo les agradezco esta invitación realmente desde FENALWeb, que es la federación que trabaja a nivel nacional en pro de los derechos de las chicas y los chicos que se dedican a este tipo de actividad, y la población LGTBIQ, ya que lo que nosotros promovemos es una actividad lícita, una actividad limpia, y en los proyectos de ley que queremos que quienes se dedican a esta actividad
lo hagan de la mejor manera, tengan equipo idóneo y profesional al momento de capacitar a las personas que nos dedicamos a esta profesión. En Mambo tenemos capacidad, como decía, más de 100 modelos, el 95% son mujeres. Requisitos tenemos varios para que ingresen acá, mayores de edad. Es lo principal, que realmente estén seguros o seguras de lo que quieren y no que simplemente sea por un escape o una necesidad. Dentro de Mambo tenemos varias ofertas, tenemos psicólogos, tenemos acompañamiento empresarial, tenemos un acompañamiento, digamos, contable, que las modelos sepan cómo financiar o cómo invertir su dinero también. Buscamos a través de diferentes entidades becas académicas porque lo que nos interesa es que las modelos y los modelos tengan una estabilidad también de conocimiento financiera en todos los sentidos. Bueno, para hablar de cifras oficiales, de cuántos establecimientos o cuántas empresas se dedican a la actividad, yo me voy a remitir a las cifras oficiales que tenemos en nuestra federación. Nuestra federación a nivel Antioquia y a nivel del país está constituida por más de 1000 empresas, pero esa es una cifra realmente muy pequeña si hablamos de todo el país en general. Me podría atrever a decir que hay entre 10.000 y 20.000 empresas, pero no puedo asegurar que esas empresas sean legalmente constituidas. Es más, de la gran mayoría de empresas, nosotros como, aparte de la federación como asociación, nos dedicamos a ayudarle a estas empresas a que se vuelvan legales. La papelería, qué necesitan, dónde deben estar ubicadas dependiendo del POT de cada región, qué documentos se necesitan para la operación y lo más importante, la monetización de los recursos. Como te digo, es una cifra muy inexacta. Yo no te puedo hablar de una cifra exacta porque cada ciudad tiene diferentes asociaciones, tiene diferentes gremios que agrupan y lo que nosotros pretendemos desde FENALWEB es que haya un registro único de modelos webcam a nivel nacional y de empresas que se dedican a la actividad a nivel nacional. Eso es uno de los puntos importantes del proyecto de ley, tener un censo real de cuántas personas están siendo beneficiadas con este tipo de actividad y obviamente, ¿cierto? Las personas que no estén cumpliendo con la normativa, con la legalidad, puedan realmente ser sancionadas o invitarlos desde nuestra parte a que hagan parte de una asociación, de una federación, porque incluso, ahorita me extiendo un poco en el estatuto tributario, una de las órdenes que se habló cuando se conformó la industria webcam desde la DIAN es que todas las empresas deben estar representadas en una federación y en una asociación que las agremie. Dentro de las 1031 empresas que tenemos aproximadamente, se reparten equitativamente entre las asociaciones. ¿Qué hace una asociación? ¿Cierto? Una asociación es quien se dedica a la agremiación. Nosotros como gremio nos unimos para buscar un pro, ¿cierto? Buscar un objetivo. Nuestro objetivo es la formalización mediante proyectos de ley. Básicamente eso es lo que estamos buscando. También, ¿qué ocurre al interior de las asociaciones? Capacitaciones en la parte legal, en la parte contributiva, en la parte contable, en la parte de capacitar al personal que hay al interior de una empresa, los monitores o coach, los fotógrafos, la parte psicológica, que eso nos encargamos nosotros desde la federación, porque también es un trabajo importante que se hace con las chicas. Entonces a eso nos dedicamos nosotros, a buscar que quien se dedique a esta actividad lo haga de la mejor manera, ¿cierto? Lo hagamos de manera tranquila y también pretendemos que las personas, sean hombres, mujeres o personal de la población LGTBIQ que desean entrar al modelaje webcam lo hagan por convicción, no por necesidad. Y se los cuento como anécdota personal. Quien desea entrar al modelaje webcam porque no hay trabajo, porque es la única opción, básicamente no tiene esperanzas de tener un buen desempeño. Quienes están en el modelaje webcam y lo hacen por convicción, porque me gusta, porque es chévere, son las historias de personas muy exitosas que tenemos en la industria. También tenemos la otra parte, ¿cierto? Que es una parte triste que yo realmente no la apoyo, es quien desea entrar porque me tocó, porque el país no me brinda ninguna otra opción. Entonces nosotros desde las ayudas psicológicas, desde la orientación, podemos determinar si la persona realmente tiene las capacidades de hacerlo. Porque hay otro tabú que no le hemos tocado y es que entrar a la industria webcam es muy fácil hacer dinero y es completamente alejado de la realidad. Para que una persona pueda posicionarse y para que una persona pueda ser una buena modelo, debe pasar una cantidad de requisitos, debe conocer un segundo idioma.
en caso de no conocerlo debe tener un excelente manejo de los computadores. Y nos enfrentamos a la realidad educativa que ocurre en nuestro país. ¿Cuál es la primera? Que los chicos y las chicas cuando salen de su bachillerato no conocen ni siquiera ortografía. Lo peor es que ahora no conocen el manejo de un computador porque todo nos lo basamos en un celular. Entonces cuando se enfrentan a la realidad de una transmisión que hay que manejar completamente un software, un computador, un software, un hardware, no lo conocen. Entonces esa es una gran barrera. La otra gran barrera es idiomática. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros manejamos bien un equipo podemos usar un translator, pero resulta que nuestros jóvenes hoy en día no conocen ortografía. Entonces al momento de usar un computador para traducir, el traductor no funciona porque escriben con errores de ortografía, con errores de redacción, y esa es una falencia inmensa que tenemos en la juventud y en nuestro sistema educativo. Nosotros al interior de nuestras empresas nos dedicamos a tratar de subsanar todo ese montón de falencias. Entonces, si lo alcanzan a percibir, es solo un escalón para continuar en el proceso de profesionalización. Después de eso, si queremos llegar más adelante, hay que aprender un segundo idioma, hay que aprender cultura general, hay que aprender economía de los países que consumen este tipo de recursos, hay que conocer de música, hay que conocer de arte. Entonces realmente es un trabajo muy profesional si queremos como industria seguir llegando más adelante. Tenemos referentes, por supuesto. En Europa tenemos países como Rumania que han llevado esta industria a un nivel muy top, muy profesional. Incluso hay entidades que se dedican a la educación de modelos webcam y tú te tienes que graduar antes de empezar a transmitir. Debes pasar, ¿cierto? Debes pasar un tipo de pruebas donde hables no solo un idioma, sino dos o tres, donde tengas un montón de cursos de atención al cliente, porque básicamente el modelaje webcam se dedica a atender al cliente. Cursos de cómo atender al cliente, cursos de cómo expresión corporal, expresión física, cómo realmente comunicarme, cómo tener una comunicación asertiva. Entonces este tema va muchísimo más allá de simplemente cómo se crea al interior de Colombia, que es sentémonos al frente de una cámara y nos hicimos ricos. Eso es completamente falso y es otro de los mitos que siempre se escuchan al exterior. Entonces por eso tantas personas acuden a empresas o a estudios de transmisión pensando que aquí fue la solución y no es así, porque tenemos otro conflicto y es que nuestros jóvenes no conocen el tema disciplina o el tema responsabilidad, y para ingresar a este medio es un medio de disciplina, de autocontrol, de saber y de conocer cómo hacer la profesión. Cada modelo accede a lo que quiere, esa es la realidad. Pues yo lo que comparto es que pues en realidad es un trabajo que pues a mí en lo personal me dio muy buena estabilidad económica. He conseguido pues muchas cositas de cuenta de esto en realidad, y pues le sigo dando con toda porque pues vamos mejorando y mejorando, y pues uno de mis sueños es tal vez posicionarme pues en un buen rango en la página, subir de nivel, ser digamos una estrella. ¿Qué contiene una empresa de producción o una empresa de transmisión webcam? También tenemos que diferenciarlo entre grandes, medianas y pequeñas, ¿cierto? Si yo empiezo por un estudio o por una empresa pequeña, es una empresa que tiene unos cubículos, ¿cierto? Unas habitaciones adecuadas para transmitir y tienen una persona a cargo. En la medida que nosotros vamos creciendo en tamaño, ya llegan los fotógrafos profesionales, la gente que se encarga de redes, el jefe de redes y los community managers, los coaches que se dedican a toda la organización de las transmisiones, de la programación de los shows, los monitores que se encargan ya puntualmente de estar acompañando a la modelo en su paso a paso, están los contadores, los abogados, los auxiliares administrativos. Como tal, una empresa webcam en un nivel profesional básicamente tiene todos los esquemas: jefe de personal, tiene una persona en el área de psicología que se encarga de la orientación de las personas, y revisores fiscales, por supuesto, la contadora que se encarga de los impuestos ante la DIAN. Entonces es una empresa muy robusta, ¿cierto? Un estudio webcam es una empresa robusta como tal, no es simplemente las habitaciones y alguien que se encargue de vigilar, vamos mucho más allá. A nivel de construcción de empresa estamos presentes en todos los estamentos, obviamente para el beneficio de la empresa y para procurar el mejor bienestar y velar por los derechos de las personas
que se dedican a la transmisión. Los horarios de los horarios de los chicos ellos los manejan, ¿cierto? Ellos de hecho escogen su horario, dónde quieren transmitir, en qué horario quieren hacerlo. Nosotros como empresas que tenemos disponibilidad, ¿cierto? Tenemos horario mañana y tarde y los chicos y las chicas ya se encargan de escoger en el que ellos realmente quieren. De 6 días a la semana nosotros procuramos porque las personas estén presentes 5 o 6 días, porque ya tendríamos que entrar a hablar del algoritmo de la página y el posicionamiento, que es un tema bastante profundo, pero ellos son libres en escoger su horario, ¿cierto? En escoger su horario de transmisión y saber de la semana qué días trabajan y qué días no trabajan. Ellos tienen libertad en su horario. A ver, depende. Si tiene hijos, si en la casa saben, no saben, salen de su casa con diversidad de problemas, dificultades. Entonces la idea es que lleguen acá, si tienen un horario, digamos, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, porque deben de cumplir un horario que exigen las plataformas para posicionar. Entonces llegan, se maquillan, hablan con el monitor, se conectan a las plataformas y ya empieza la transmisión. Del día a día, antes de ese día a día, hay una capacitación, hay una preparación. O sea, no pueden llegar y simplemente conéctese, desnúdese, esta es la clave de la plataforma. No, o sea, por ese lado no es. Debe haber una preparación por cada modelo. Bueno, en el caso de nosotros, constantemente está viniendo Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, pero hay otros psicólogos que también hacen como el aporte. O a veces, de acuerdo a las necesidades que se presentan, entonces nosotros buscamos como esos canales, esas opciones o esas líneas de emergencia para las modelos y para sus familias también. Existen plataformas en las cuales nosotros transmitimos y las plataformas son abiertas para todo el mundo. ¿Qué ocurre con las chicas que transmiten desde Colombia o de otros países? Existe la posibilidad de que bloqueen el país de origen. Hay mucha gente que quiere trabajar como webcam y no quiere que le vean su transmisión. Las plataformas ofrecen el servicio de bloquear el país de origen. Con respecto a países en transmisión, Colombia en este momento es el segundo, igualando mucho a Rumania por número de modelos, más no por calidad. Está Rusia, está las Filipinas, está Argentina, está Uruguay, está Ecuador. O sea, es una industria que ha crecido a nivel mundial, no solamente en Colombia. Y uno tiene que preguntarse por qué crece, ¿cierto? Si fuera tan negativa como normalmente se habla, una industria de manera negativa fuese atacada por las autoridades y clausurada. Pero ¿qué ocurre? La industria webcam realmente cambia historias de vida. Si yo como persona decido y tomo la decisión de hacerlo, ¿qué consejo les doy? Hagámoslo de la mejor manera. Entremos a un lugar donde nos capaciten y donde nos ayuden. Porque nosotros acá, aparte, ¿cierto?, de percibir unos recursos importantes, conocemos cultura. Si nosotros hablamos con una persona de Turquía y entablamos una relación, lo primero que hacemos es conocer su idiosincrasia, cómo funciona el país, cómo funciona su economía. Al igual que si estamos en España, estamos en Alemania o estamos en Estados Unidos. Estamos perfeccionando un segundo idioma o un tercer idioma y aparte de eso nos estamos culturizando. Las personas que entran al modelaje webcam se les abre el mundo entero. Porque como les cuento, no es sentarme en una cama o en un sofá a tener relaciones sexuales, es a tener interacción. Y en esas interacciones es lo que estamos haciendo, estamos conversando y los usuarios comparten qué trabajan, qué hacen, cuáles son sus gustos y eso es lo que realmente importa, es la fidelización del usuario y la atención al cliente, que la persona esté a gusto hablando con nosotros. Y quiero poner otro ejemplo, algo grotesco, pero creo que es puntual hacerlo. Si la industria webcam fuera sexual, el sexo en el ser humano puede durar 5 o 10 minutos, entonces realmente pónganse a empezar ustedes como mujeres o como hombres dedicados a eso todo el día. No funcionaría desde la parte física o fisiológica, uno no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué hace uno? Interacciones personales y conocerse con el usuario. Bueno, pues el trabajo como webcam, como hombre es complicadito. ¿Por qué? Porque pues digamos que uno se expone a todo tipo de público, como son hombres, como son mujeres, como son transexuales, todo tipo de género, ¿sí? Entonces digamos que pues a ese tipo de personas les gusta, como a las mujeres, a los hombres les gusta diferentes cosas, entonces puede ser un poco complicado. Obviamente usted, pues cada persona, cada modelo hace lo que quiere, lo que puede y hasta donde quiere llegar, ¿sí? Yo les comparto un poco, cuando yo empecé en esto era un poco complicado porque pues todos sabemos
de qué se trata esto, que pues no solamente es bailar y como interactuar, hablar con el público, sino cosas mucho más íntimas, ¿cierto? Entonces a uno de hombre es un poco complicado porque más o menos cuando yo estaba empezando en esto era muy complicado porque yo me ponía muy nervioso, yo pues no era capaz, digamos, de manejar bien lo que estaba haciendo porque me tildaba en un privado, ¿sí? No, pues no fluía y pues digámoslo así, pues no me funcionaba y entonces digamos que estaba perdiendo dinero. Claro que uno se va adaptando y cuando uno tiene empeño, cuando uno quiere algo, cuando uno tiene un esfuerzo, ¿sí? Se ven los resultados. Entonces yo empecé y yo seguí, pues fui constante y fui manejando el público, pues fui siendo digamos, más avispado en el sentido de que ya entendía muy bien todo y sabía que cuando yo iba a estar en un privado tenía que estar tranquilo, relajado, porque pues esa es la idea, o sea, saber manejar el tiempo, porque pues él no está generando ingresos, digamos, con eso. Pues a nivel, digamos, de Latinoamérica, Colombia es el país que lleva el primer puesto en modelos webcam. ¿Por qué lo lleva? Por su carisma. También muchas modelos saben inglés, entonces es un aporte también. Y en la economía es grandemente. O sea, en la economía es un aporte que hace muy grande, aparte de que las modelos pagan impuestos también. Y nosotros como estudio legal pagamos impuestos. Entonces, para la economía del país es fundamental y es importante esta industria. Te cuento que incluso a nivel de esos eventos grandes, nosotros en Colombia también hemos tenido eventos a nivel nacional e internacional. Casualmente nosotros el año pasado como federación y con las empresas que conforman la federación hicimos el Community Update, que fue un evento que primera vez Plaza Mayor nos abrió sus puertas. En el pasado, otras ciudades del país habían tratado que Plaza Mayor le abriese sus puertas para tener un evento de esta magnitud. Nosotros afortunadamente hemos tenido muy buena acogida en los entes gubernamentales a nivel Antioquia y logramos tener el espacio en Plaza Mayor. Ese espacio albergó a cerca de 1.500 personas a nivel nacional e internacional dedicadas a este tipo de industria, tanto a las plataformas como las empresas grandes del país y los modelos más representativos tuvieron acogida. Realmente nosotros también estamos tratando de engancharnos con otras federaciones, con FENALCO Antioquia, por ejemplo, o otras federaciones que se dediquen a temas económicos, porque en este momento nosotros somos, para el país somos importantes en la parte de apoyo en moneda extranjera a Colombia, somos un rubro bastante importante y no debe ser despreciado. Aparte de eso, también en el tema puntual del trabajo, ¿cierto? De tener un oficio. Nosotros, si hablamos en cifras oficiales, son 100.000 modelos, ¿cierto? Y yo puedo estimar que esa cifra se puede triplicar con las empresas que aún no están legalizadas. Entonces somos una fuerza, ¿cierto? Somos una fuerza económica, somos una fuerza en capital laboral para el país, donde la ocupación es bastante importante. Entonces, por ese motivo, tantos medios, por ese motivo también tantas instituciones han dicho, venga, que acá en esta industria hay cosas muy importantes, no lo que se ha contado, sino hay un tras bambalinas bastante grande que ha crecido, empresas como la nuestra que han trabajado de la mejor manera para el bienestar de nuestros colaboradores. Entonces es un tema, como les cuento, es una realidad del país que llegó a quedarse, ¿cierto? Y que llegó obviamente a crecer muchísimo más. Y cuando estos proyectos de ley sean ley del Estado, vamos a tener mucha mejor forma de que las cosas se hagan bien, ¿cierto? Y que se disminuyan todos los riesgos que normalmente se hablan de la industria webcam. Bueno, nuestro acercamiento con la DIAN ha sido importante. De hecho, en el 2018, cuando se habló de la reforma tributaria tuvo en cuenta el modelaje webcam. ¿Qué se habló inicialmente? Una retención en la fuente por parte de las empresas o parte de las plataformas a las personas que se dediquen a la profesión como tal. ¿Qué dice el estatuto tributario? Mediante contratos de mandato, ¿cierto? Se le debe retener a la persona un porcentaje entre el 4 y el 6%, dependiendo si es o no declarante. Ese ya es un tema tributario que luego, si en otra ocasión de pronto lo tocamos más a profundidad. ¿Qué hacemos nosotros como empresa? Generamos esa retención, ¿cierto? Y nuestra declaración exógena lo hacemos mensualmente en autorrenta hacia la DIAN.
Entonces somos muy importantes en el tema de impuestos. ¿Qué ocurre? Que es algo a que invito a todas las personas que de pronto se dedican a esta actividad y me escuchen, a que normalicen su actividad, ¿cierto? A que normalicen su actividad con la DIAN. ¿Y eso qué ocurre? Que también que los bancos tengan respaldo hacia nosotros. Porque otro de los problemas que tiene la industria es la desconfianza que tienen los bancos hacia la industria webcam. Porque por lavado de activos y otra cantidad de situaciones. Pero si nosotros como industria pagamos nuestros impuestos porque la DIAN nos conoce, ¿cuánto un estimado puede estar entrando a la industria webcam al país, en todo el país? Es muy difícil hablar de una cifra exacta, ¿cierto? Porque como te cuento, la industria está inmensa en Colombia, pero podemos hablar de unos 50 millones de dólares mensuales, que realmente es una cifra muy importante para la economía y para la economía local donde se ejecuta este tipo de actividad. Ahí vamos adelantando también proyectos para que haya ese registro único, y al momento de un registro único por ley, para la DIAN va a ser muchísimo más fácil controlar el ingreso de divisas extranjeras y por ende la recolección de impuestos. Nosotros siempre como federación estamos impulsando ese tema, no estamos en contravía con la DIAN del tema de impuestos. Antes a nosotros nos favorece y contribuimos al país y estamos en aras de que la economía colombiana crezca, y nosotros somos actores importantes en esa economía. Bueno, un mensaje, siempre digo esto: si usted se comunica con un estudio de modelaje webcam y solo simplemente por el chat te piden fotos desnudas, videos, ahí no es. O sea, por ese lado no es. Tienes que estar consciente a lo que va a pasar, dónde vas a entrar, que debes de cumplir unas normas, que es lo tradicional en una empresa o lo que se debe de hacer, y no solo lo haga por necesidad. Si lo haces por necesidad y no por gusto, por placer, va a ser una frustración para ustedes. Entonces yo creo que lo haga con los principios que deben de manejar y siempre respetando tus valores, tu integridad, ya que en el modelaje webcam nadie te va a tocar, pero primero, antes de arrancar, sea consciente de cómo es la industria y si realmente usted quiere. ¿Qué le digo a la gente para que conozca la industria? Simplemente es una investigación profunda. Toda la información está en la internet. Pero si nos basamos única y exclusivamente por las 4 o 5 noticias negativas que han ocurrido en estos 20 años, porque realmente eso es cierto, si nosotros hablamos de porcentaje, el porcentaje de las noticias negativas han sido muy ínfimas, pero eso es lo que se cuenta. Yo invito a la gente que investigue un poco, que conozca el tema, que en las redes sociales hay cientos y miles de blogs de modelos muy profesionales y modelos que han llegado a un nivel muy alto, donde cuentan realmente cómo es la industria. Hay blogs completos acerca de esta industria, pero la gente, al no conocerlos, siempre se hace en un estereotipo de nuestra industria. Entonces yo invito a la gente a que conozca un poco más, a que investigue un poco más. Nosotros como federación y como asociaciones estamos abiertos a la comunidad general para que conozcan el tema. No con esto estoy promoviendo la industria webcam en el país, pero sí quiero contarles una realidad, la realidad diferente. Todas las historias tienen dos caras, ¿cierto? En el día de hoy estamos contando la otra cara de la moneda, que también es bastante grande y bastante bonita, y los invito para que conozcan cambios de vida, ¿cierto? Historias de cambio de vida de personas que han empezado desde muy abajo y ahora son grandes empresarios, son personas que tienen incluso diferentes modalidades de negocio, y hay muchas. Los invito a que los busquen.